o sea, la primera onda. La onda P nos va a decir que va a haber o sea, una contracción de las aurículas. Ahora, dibujando aquí, digamos, nuestro corazoncito de nuevo, ahí. El corazoncito se va a empezar a contraer por las aurículas. Eso nos va a marcar lo que es la onda P. Entonces, cuando tenemos una onda P, va a marcar lo que es la contracción de las aurículas. Y como estamos viendo aquí, el volumen, pues obviamente toda la sangre que tenemos en las aurículas, por ejemplo aquí, la sangre que tenemos en las aurículas, va a empezar a pasar a los ventrículos, ¿no ven? Entonces, el volumen que está en las aurículas va a empezar a pasar a los ventrículos, haciendo que se llene un poquito más de sangre. Es por eso que al inicio estamos aquí aproximadamente con 110, 120 ml, ¿ya? Y con esa contracción de las aurículas, pues toda la sangre va a empezar a pasar a los ventrículos, haciendo que se llene. Luego, ¿qué más tenemos aquí? En primera, pum, se empieza a llenar, un poquito más de presión empieza a haber al lado de los ventrículos, y ya, eso sería todo con respecto a esta partecita de aquí. O sea, solamente hay una contracción de las aurículas y prácticamente en el electrocardiograma vamos a ver la aparición de la onda P. Luego, ¿qué es lo que sigue? Continuando, tenemos este segmento de aquí, este chiquitito de aquí. Este es muy importante. ¿Por qué? En primera, ya estamos viendo aquí al complejo QRS. El complejo QRS nos va a indicar la contracción de lo que son los ventrículos. O sea, una vez que la sangre ya ha pasado a los ventrículos, ahí está. La sangre ya ha pasado a nuestros ventrículos, ahí está. Eso va a ser la sangre ya. Tun, tun. Una vez que la sangre pasa a los ventrículos, las aurículas van a estar ahí, normales. Pero va a haber algo característico aquí. En primera, vamos a ver que va a haber un cierre de las válvulas auriculoventriculares. O sea, aquí tenemos a las válvulas auriculoventriculares, tanto la válvula tricuspidia como la válvula mitral, que van a estar cerradas. Ahora, ¿qué más vamos a tener aquí? Prácticamente un cierre de las válvulas, bueno, de las válvulas semilunares, tanto de la aorta como de la arteria pulmonar. Como ya sabemos, pues la arteria pulmonar va a ir hacia los pulmoncitos, ¿no ven? Pum. Y de aquí va a retornar de nuevo bueno, hacia la aurícula izquierda. Y de ahí, pum, va a pasar la sangre aquí. Ahora, en este pequeño diagrama que estamos viendo de aquí, que dice contracción isovolumétrica, como ya hemos visto aquí, el complejo QRS nos está mandando, bueno, nos está indicando que va a haber una contracción de los ventrículos, en este caso del ventrículo izquierdo y derecho. En este diagrama de Wiggers, más que todo utiliza el ventrículo izquierdo, como estamos viendo aquí, porque el ventrículo izquierdo maneja altas presiones, más no muestra o no grafica el ventrículo derecho, solo el izquierdo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en la segunda imagen? Pues prácticamente todas las aurículas, bueno, todo lo que vendría siendo las válvulas van a estar cerradas, tanto la válvula tricuspidia, la mitral, las válvulas semilunares, como ser de la válvula aórtica y de la de la arteria pulmonar. Luego, ¿qué más tenemos aquí? En esta parte de aquí vamos a presentar lo que es una contracción de los ventrículos. O sea, te lo voy a borrar estito. Aquí los ventrículos se van a empezar a contraer. Entonces, ¿cómo estaría nuestro corazoncito? Pues va a estar así, porque nuestro corazoncito se está empezando a contraer. Pero ojo, es un periodo de contracción isovolumétrica. En esta parte, nuestras válvulas van a seguir cerradas, o sea, todas las válvulas van a estar cerradas y la sangre se va a seguir manteniendo en nuestros ventrículos. Recuerden que iso significa igual y volumétrica pues significa a volumen. Entonces, el volumen no va a cambiar, se va a seguir manteniendo tal como estaba. Por eso se dice contracción isovolumétrica. En esa parte, pues la sangre sigue en el corazoncito, o sea, se está empezando a contraer lo que son los ventrículos, pero nada está saliendo, o sea, no le está llegando sangre de las aurículas, pero tampoco está saliendo sangre por lo que vendría siendo las válvulas semilunares. Entonces, solamente hay un periodo de contracción. ¿Y qué es lo importante aquí? Pues como ya estamos viendo, el volumen se sigue manteniendo. O sea, si lo vemos aquí, pues el volumen se sigue manteniendo. Pero lo importante vendría siendo esta parte de aquí, que prácticamente la presión de la del ventrículo izquierdo va a empezar a aumentar. Aquí está aproximadamente en 2, 3, hasta incluso 7 milímetros de mercurio. Ahí estamos empezando. Y durante este periodo, pues prácticamente tiene que empezar a subir su presión. ¿Hasta dónde sube? Hasta 80 milímetros de mercurio. O sea,
está viendo una contracción por parte del ventrículo izquierdo, o sea, izquierdo, hasta los 80 milímetros de mercurio. Ahora, una vez que llega a ese punto, a los 80 milímetros de mercurio, pues prácticamente va a ocurrir lo que es una apertura de las válvulas, en este caso de la válvula aórtica y también de bueno, solamente de la válvula aórtica, que es la que se abre a esta presión, ¿bien? O sea, ¿cómo va a estar nuestro corazoncito ahora? Pues ahí, vamos a dibujar. Tan, tan, ya, ahí está nuestro corazoncito. O sea, ya se está empezando a contraer y una vez que llega hacia los 80 milímetros de mercurio, pues prácticamente va a haber una apertura. Ahí, nuestra válvula aórtica se va a empezar a abrir. Entonces, toda la sangre que teníamos en el ventrículo izquierdo va a empezar a salir. Ahí va a estar nuestra sangre saliendo. Ojo, la válvula aórtica se abre a una presión de 80 milímetros de mercurio, ¿ya? Y una vez que la sangre es expulsada hacia la válvula aórtica, o sea, del ventrículo, hacia lo que es la aorta, la arteria aorta, pues pasa con 80 milímetros de mercurio y y la aorta se empieza un poco a ensanchar ahí, porque la sangre está recibiendo. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Continuando, o sea, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Ya, listo. O sea, solamente tenemos una apertura de la válvula aórtica, tenemos tenemos un aumento de la presión del ventrículo izquierdo desde los aproximadamente 2 milímetros de mercurio hasta los 80 milímetros de mercurio. El volumen se encuentra normal, como ya hemos visto, es un periodo de contracción isovolumétrica, o sea, el volumen no va a cambiar, se va a mantener. Por eso es que en este diagrama estamos viendo el volumen ahí. Luego, ¿qué sigue? Pues esta parte, la parte de eyección, ¿ya? Como estamos viendo aquí, una vez que pasa a los 80 milímetros de mercurio, ¡pum!, la sangre empieza a pasar, o sea, se abre la válvula aórtica y la sangre empieza a salir. Entonces, ¿cómo va a estar la sangre dentro de nuestro corazoncito? Va a empezar a disminuir, ¿no ve? Porque toda la sangre que estaba aquí está empezando a pasar a este lado. Ahora, si vemos aquí el volumen del ventrículo izquierdo, pues está empezando a descender, ¿ya? Ahora, en el corazoncito, tanto en los ventrículos como ser el izquierdo y el derecho, tenemos un volumen aproximado de 120 ml, ¿ya? En cada uno tenemos 120 ml. Entonces, de estos 120 ml que tenemos, van a pasar aproximadamente 70 ml a la aorta y a este lado se van a quedar aproximadamente 50 ml, ¿ya? Ahí está. Si sumamos 50 más 70 nos va a dar 120 ml, que es lo que había en un inicio. Ahora, ¿cómo se le conoce a estos 70 ml? Pues vendría siendo el volumen, ahora, es la fracción, es una fracción. Volumen sistólico de eyección, ese, volumen sistólico de eyección. Y los 50 ml que se quedan se le conoce como el volumen telesistólico. Ahí está. Eso sería el volumen telesistólico y el volumen sistólico de eyección. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Pues una vez que tenemos todo ese proceso, ¿qué va a seguir? Tan, se está yendo aproximadamente 70 ml. Si lo restan ustedes, 50, bueno, 130 menos 70 nos va a dar aproximadamente, bueno, 50, 60 ml. Esto es un aproximado, ¿ya? Ahora, una vez que llegamos a esta parte de aquí, lo que vemos en el otro cardiograma antes vendría siendo la aparición de la onda T. Entonces, ¿qué nos indica la onda T? Es nuestros ventrículos se van a empezar a relajar. Ahí está. Chun, 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 chun. Ahí está nuestro corazoncito. Nuestros ventrículos se están empezando a relajar. Y la sangre, obviamente, que ha quedado dentro del corazón, se va a seguir manteniendo. Ahí está nuestra sangre. Ahora, ¿qué también tenemos que ver aquí? Vendría siendo las presiones. Como ya hemos visto, a una presión de 80 milímetros de mercurio se empieza a abrir lo que es la válvula aórtica. Una vez que se abre la válvula aórtica, pues el ventrículo sigue ejerciendo su presión. O sea, a 80 milímetros de mercurio, ya hemos visto que la válvula aquí se ha abierto.
pero el corazoncito sigue aumentando su presión hasta llegar hasta los 120 milímetros de mercurio. Y si vemos el diagrama de Wiggers, pues prácticamente veremos eso, que está en 80 milímetros de mercurio y poco a poco va a empezar a subir hasta los 120 milímetros de mercurio. Gracias a eso podemos, o sea, se dice, o bueno, gracias a eso sabemos que la presión arterial vendría siendo de 120, 80 milímetros de mercurio, porque la aorta se encuentra a una presión de 80 milímetros de mercurio. Y los ventrículos, como ya hemos visto, a un inicio se encuentran en aproximadamente 2, 3 milímetros de mercurio y tienen que ejercer tanta fuerza para vencer primero a los 80 milímetros de mercurio de lo que está la aorta y seguir subiendo más hasta llegar a los 120 milímetros de mercurio para expulsar toda la sangre que se encuentra en los ventrículos y que pueda salir. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Ya listo. Eso sería todo con la parte de eyección. No sé si tienen alguna duda. Pueden escribir o pueden prender sus micrófonos. Ya, entonces continuaremos. ¿Sí? Si tienen alguna duda, escriban nomás o me cortan, me interrumpen. Jeje. Ya, continuando, vamos a tener el siguiente diagrama. El corazoncito, algo que tenemos que ver aquí, vendría siendo la relajación isovolumétrica. Recuerden, ¿qué significa iso? Significa igual, ¿no ve? Y volumétrica, pues prácticamente ya hemos visto que es volumen. Entonces, en esta etapa de aquí, como ya estamos viendo aquí, el volumen se va a mantener. ¿Cómo están las válvulas? Y aquí ya van a estar todas igualito, cerradas. Mira, la válvula tricuspidia y la válvula mitral van a estar cerradas. Las válvulas semilunares, tanto de la aorta como de lo que vendría siendo la arteria pulmonar, igual van a estar cerradas. Las cuatro válvulas se encuentran cerradas. Eso quiere decir que no va a llegar nada de sangre a los ventrículos, porque está obviamente cerrado, y tampoco va a salir nada de sangre, porque también está cerrado. O sea, nada sale ni nada entra. Por eso te dice que es un proceso de relajación isovolumétrica, ¿ya? En este proceso, de aquí, el corazoncito tiene que volver a bajar desde sus 120, lo vamos a poner con negrito, desde los 120 milímetros de mercurio, va a bajar de nuevo a su estado basal, que era aproximadamente 2 a 3 milímetros de mercurio, ¿ya? Y estamos bien, y si vemos el diagrama, pues prácticamente aquí estamos. Tum, está bajando, bajando, bajando. Y como dice, relajación isovolumétrica, llega a un punto de nuevo de 80 milímetros de mercurio, donde bueno, en este caso la válvula aórtica se cierra. Entonces, toda la sangre que ha salido de lo que es el corazoncito, vamos a borrar esto, toda la sangre que ha salido de nuestra aorta, aquí no ve que había salido, pues prácticamente va a intentar retornar, o sea, va a intentar volver. Y en ese proceso, o sea, cuando quiere volver lo que es la sangre, pues se cierran lo que son las válvulas. En este caso, la válvula aórtica se cierra. Una vez que llega a los 80 milímetros de mercurio, este se cierra. Ahora, ahí está, tenemos pum, y luego el ventrículo se empieza a relajar hasta llegar de nuevo, su estado basal, que es 2 a 3 milímetros de mercurio aproximadamente. Ahora, como dice el periodo de relajación isovolumétrica, ya hemos visto, ¿no ve? Todas las válvulas están cerradas. Eso quiere decir que no le va a llegar sangre, tampoco va a salir sangre. Entonces, si vemos el diagrama de Wiggers, pues prácticamente ahí está. El volumen se sigue manteniendo en 50 milímetros, digo, en 50 ml, porque recuerden que eso es lo que ha quedado aquí. Miren, 50 ml han quedado, ¿no ven? Y aquí se van a seguir manteniendo estos 50 ml. Ahora, ¿qué sigue aquí? Pues prácticamente una vez que llega bien, una vez que empieza a llegar a su estado basal, pues prácticamente recién se pueden abrir lo que son las válvulas auriculoventriculares. Entonces, ¿cómo va a estar nuestro corazoncito? Ahí, sas, ahí está. Ese es nuestro corazoncito, ¿no ven? Las válvulas semilunares van a estar cerradas. ¿Y cómo van a estar nuestras válvulas auriculoventriculares? Ahí está, la tricuspide o la mitral van a estar abiertas, ¿ya? Ahora, antes de llegar a esta partecita, pues veremos algo.
Recuerden que al inicio aquí hemos visto gotitas de sangre, ¿no ve? Le he puesto sangre, pum, pum, pum. Y que de la nada, bueno, no de la nada, sino es con la apertura de las válvulas, empiezan a pasar de golpe. Ahora, pues prácticamente, recuerden, todo el tiempo al corazón le está llegando sangre mediante las venas cavas. O sea, todo el tiempo le está llegando sangre. Digamos, aquí vamos a poner un puntito, ¿ya? Un puntito. Luego, en la segunda fase ya le está llegando un poco más de sangre por las venas cavas. Vamos a poner dos puntitos. Luego le va a empezar a llegar más sangre porque el flujo de sangre que le llega al corazón pues es continuo, o sea, no para. Todo el tiempo le está llegando sangre. Aquí vamos a pasar dos, aquí tres. Ya. Luego, mientras seguimos avanzando el diagrama, pues le sigue llegando más sangre. Y llegamos a este punto, digamos, donde hay una gran cantidad de sangre ya. O sea, las aurículas ya se han llenado con una gran cantidad de sangre. Así que como hay una apertura, lo vamos a dibujar así. Como ya hay una apertura de las válvulas, toda esta sangre que ha llegado a las aurículas va a empezar a descender y va a pasar a los ventrículos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Y recuerden que también teníamos un volumen de 50 ml, ¿ya? 50 ml es lo que ya teníamos. Miren, teníamos 50 ml, ahí están los 50 ml que se siguen manteniendo, más la nueva sangre que le llega al corazón, ese vendría siendo de aproximadamente unos 60 ml, si no me equivoco, 60, 70 ml es que le llega. Gracias a esto, como estamos viendo aquí, toda esa nueva sangre que le llega va a hacer que de nuevo el volumen en el ventrículo se empiece a llenar hasta aproximadamente los 110 ml, ¿ya? Hasta aproximadamente aquí ya tenemos en todo el ventrículo, ahí lo vamos a poner con fulito. En todo el ventrículo aproximadamente ya tendríamos 110 ml, ¿ya? Ahora, continuaremos. Como ya sabemos, la diástole, o sea, ya estamos en el periodo de relajación. Ya hemos visto, ¿no ve? Contracción aquí. Ahora poco a poco se ha empezado a relajar. O sea, ya estamos en la diástole. Una vez que ya estamos en la diástole, pues lo que vamos a ver es que se divide esto en tres tercios. O sea, el primer tercio, uy, el segundo tercio y el tercer tercio, ¿ya? Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. O sea, la diástole se divide en tres tercios. En el primer tercio es todo lo que hemos visto ahorita. Es toda la sangre que se ha empezado a acumular y ¡pum! Pasa a lo que vendría siendo al ventrículo. Luego, en el segundo tercio, ahora esto lo vamos a dibujar aquí ya. Ahí está. En el segundo tercio, pues como ya sabemos, a ver, vamos a dibujar las cinco gotitas. 2, 3, 4, 5, más los 50 ml que ya teníamos. Ahora, como ya hemos dicho, al corazón todo el tiempo le está llegando sangre. Eso quiere decir, eso, ya la ven escapas. La sangre nueva que le llega al corazón, ahí está. Este puntito, la sangre nueva que le llega al corazón va a pasar aquí. ¿Ya? Lo haremos con verde para no confundirnos. Esta nueva sangre que le llega al corazón, de golpe cae aquí. Y como está cayendo, o sea, como está abierto, pues directamente pasa. Las válvulas recuerden que están abiertas. Entonces la sangre, ¡pum!, directamente pasa. Es por eso que en el segundo tercio se empieza a llenar este pedacito, llegando aproximadamente hasta los 120 ml, ¿ya? Hasta aproximadamente los 120 ml durante este segundo tercio. Y finalmente tenemos que, como ya dijimos al inicio, ¿no ve? Chum, llega un periodo donde hay más sangre y ¿qué pasa con las aurículas? Se tienen que contraer. Y toda la sangre que se llega a acumular en las aurículas, pues como estamos viendo aquí, pues gracias a la contracción auricular va a pasar de nuevo a los ventrículos. Y así se repite todo lo que es el ciclo cardíaco. Y ahí terminamos, miren. Tun, tun. Y prácticamente es lo mismo con lo que habíamos empezado. Onda P, complejo QRS. Y al inicio habíamos empezado con onda P, complejo QRS. No sé si tienen alguna duda o quieren que repita alguna parte. Una vez sabiendo esto y algunas cositas más, pues desarrollamos el caso clínico. So, Poshi, o manden un Brian, like. Brian, un Hola. favor, ¿dónde se realizarían los sonidos? Digamos, el R1 y R2. ¿En qué Ahí, etapa? Porfa. ya, ya. Como ya hemos visto aquí, aquí tenemos los sonidos. Primer sonido, segundo sonido, tercer sonido. Ahora, el sonido, el primer sonido, pues prácticamente se realiza en el cierre de las válvulas auriculoventriculares. A ver, voy a dibujar otro corazoncito aquí. Ya, ahí está. Una vez que se empiezan a contraer lo que vendría siendo los ventrículos, pues
esa contracción, para que ocurra esa contracción, pues normalmente tendrían que estar cerradas las válvulas auriculoventriculares. Y bueno, empieza a contraerse el ventrículo. ¡Pum! Se está contrayendo. Y cuando se contrae, ya hemos dicho, llega un periodo que tiene que pasar los 80 milímetros de mercurio. Pasa los 80 milímetros de mercurio, ¿qué pasa con las válvulas? Válvulas semilunares se empiezan a abrir. Entonces la sangre que va a empezar aquí va a empezar a salir, ¿no ve? Pero ¿qué también va a pasar? Como se está contrayendo aquí, la sangre, obviamente, una parte va a ir aquí y otra parte va a rebotar aquí. Una vez que rebota aquí, este va a generar el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Con ese rebote va a generar lo que es el primer sonido, ¿ya? El R1. Ahora, el R2, pues prácticamente ocurre aquí. Éxitos. Recuerden que una vez que hemos mandado sangre, ¿no ve? Hemos dicho que 70 ml aproximadamente salen del corazón, ¿ya? Una vez que salen del corazón 70 ml, pues ¿cuántos se quedan dentro del corazón? 50 ml. Pero esa sangre hemos dicho que intenta volver. Entonces, vamos a dibujar aquí uno un poquito más grande. Esa, esa es la aorta, ¿ya? Esa es la aorta. Ya. Una vez que estamos aquí, pues, ¿qué va a pasar con nuestras válvulas? Recuerden, si ha abierto, entonces la sangre ha empezado a salir. Pero después de haber salido, pues la sangre va a intentar regresar. Una vez que intente regresar, pues prácticamente va a cerrar las válvulas. Es como si las estuviera empujando poco a poquito y, bueno, no de poco a poco, sino rapidito. De golpe las empuja y ¡pum! Los cierra. Entonces la sangre ya no va a poder retornar, sino solamente tiene que salir y seguir en ese sentido para la circulación sistémica. Entonces aquí se originaría el R2, ¿ya? Ahí está, el sonido número 2 o el ruido 2. Como ya hemos visto, entonces ruido uno vendría siendo, o el primer sonido, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el R2, pues prácticamente es el cierre de las válvulas semilunares, tanto aórtica como pulmonar, porque intenta la sangre volver y pum, lo empuja. Así que solamente tiene que ir hacia un lado. Ahora, el R3 te dice, según Guyton, que prácticamente eso ocurriría aquí. Como ya hemos visto, aquí la sangre se está empezando a acumular en las aurículas, ¿no ve? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues, pum, se tiene que abrir nuestras válvulas auriculoventriculares. Como ya estamos viendo, hay una gran cantidad de sangre en las aurículas. Toda esa gran cantidad de sangre tiene que pasar ¿hacia dónde? Hacia los ventrículos. Y este golpeteo rápido, o sea, esa gran cantidad de sangre que pasa hacia los ventrículos, pues va a generar lo que es el R3. ¿Miren? R1, ahí está. Empieza la contracción de lo que es los ventrículos. Y ahí se origina el primer sonido, porque al contraerse los ventrículos, pues empuja la sangre y ahí está. Empuja la sangre, un lado se va aquí y otro lado se va aquí. El R2, pues prácticamente, como ya hemos visto, es el cierre de lo que es las válvulas semilunares. Ahí está. Y finalmente el R3, pues es cuando hay una gran cantidad de volumen que le está llegando a los ventrículos por parte de las aurículas. Y ahí está. Ahí. Bien. ¿Entendiste o quieres que repita alguna parte? No, sí, todo pues sí, gracias. Ya. ¿Alguna duda más? Ya. Vamos con el caso clínico. Este caso clínico, pues, se va a entender más facilito cuando ya habremos aprendido lo que es el ciclo cardíaco. Y como ya lo hemos visto, pues, lo vamos a entender en un rato. Ya está. El enunciado problema. Ahora, para esto, pues, prácticamente vemos que a ver, vamos a agrandar más aquí. Ya. En primera vemos, señor Anselmo, de 38 años de edad, natural residente en la ciudad de La Paz, con antecedentes de haber presentado cuadros frecuentes de faringoamigdalitis. Ya tenemos un dato. Entonces, nuestro primer dato que es que la persona, o bueno, nuestro paciente, tiene faringoamigdalitis. Ya, desde la adolescencia, te dice, tratado con antibióticos sin prescripción específica. Ahora, como ustedes ya han avanzado micro, la parte de respiratorio, pues, ¿se acuerdan cuál es el microorganismo que causa faringoamigdalitis?
El que causa faringoamigdalitis vendría siendo Streptococcus pyogenes, ¿no ven? Ese es el causante de la faringoamigdalitis. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se le debe dar a una persona con Streptococcus pyogenes? Es la penicilina, ¿bien? Ese es nuestro tratamiento contra Streptococcus pyogenes, que va a causar lo que es la faringoamigdalitis, ¿bien? Ahora, ¿qué más te dice? Su última internación fue hace 6 años. Desde entonces a la fecha volvió a presentar disnea, ya está, disnea, que evoluciona a evoluciona de grandes a pequeños esfuerzos. Ahora, por si acaso, la disnea tiene una clasificación, o sea, se clasifica a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos. ¿Bien? O sea, la persona al inicio está presentando una disnea que aparece cuando hace grandes esfuerzos, ¿ya? Y finalmente tenemos este en reposo. O sea, se clasifican cuatro: a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos y en reposo. Cuando te dice a grandes esfuerzos, es por ejemplo cuando tú empiezas a correr o a hacer ejercicio, pues prácticamente respiras más profundo porque te falta el aire. Eso es a grandes esfuerzos, o sea, estás sometido a una gran cantidad de esfuerzo físico. Cuando te dicen medianos esfuerzos, pues prácticamente son actividades, por ejemplo, como subir las gradas de una forma rápida. O sea, vas subiendo rápidas, por ejemplo, llegas tarde a la facultad y tienes clases, no sé, en el piso 5 y no hay ascensor, pues ¡pum! Te pasas rápido subiendo las gradas, incluso corriendo, pues prácticamente eso sería medianos esfuerzos. A pequeños esfuerzos, pues serían cosas cotidianas. Por ejemplo, a la persona aquí le faltaría aire cuando se está peinando, cuando está comiendo, o sea, que incluso cuando ya está caminando, llega a los 100 metros y ya le empieza a faltar el aire. A eso se refiere cuando tiene disnea a pequeños esfuerzos. Y finalmente tenemos la disnea en reposo. Cuando te dice disnea en reposo, es prácticamente que la persona está en su cama. Cualquier movimiento que haga le va a causar disnea, ¿ya? Esa sería la clasificación de la disnea. Ahora, al inicio te dice que nuestra persona, bueno, nuestro paciente, vamos a poner, bien, nuestro paciente va a presentar disnea que evoluciona, ahí está, de grandes a pequeños esfuerzos. O sea, al inicio tenía una disnea causada a grandes esfuerzos, como todos, ¿no? Al hacer ejercicio. Y va a evolucionar hasta que tenga pequeños esfuerzos. O sea, el desarrollo de la enfermedad está siendo progresivo. Luego, hace 2 años dice que presenta además artralgia. Ya sabemos que es artralgia, que sería dolor en las articulaciones. Presenta alzas térmicas. Vamos a anotar aquí. Tum, tum. Presenta artralgia. Presenta alzas térmicas o, bueno, temperatura elevada, aumento de la temperatura, ¿ya? Lo que motiva a su internación en un centro médico particular, donde recibe tratamiento farmacológico. No recuerda cuáles. O sea, cuando ya va al hospital, la persona pues va a empezar a recibir lo que es un tratamiento. Es en este caso farmacológico, con medicamentos. Ya hemos visto cuál sería el tratamiento que le van a dar. Penicilina. ¿Para qué? Para Streptococcus pyogenes, ¿ya? Ahora, una vez que pase esto, va a presentar un alivio temporal de sus síntomas. Ahora, lo que nos interesa más que todo aquí vendría siendo esto. Hace un año presenta nuevamente Disney de pequeños esfuerzos, o sea, ya está presentando más que todo ahora Disney en pequeños esfuerzos, o sea, cosas cotidianas como peinarse, comer, caminar un poco, le están causando Disney, o sea, le está faltando aire a nuestro paciente. ¿Ya? Aquí va a presentar lo que es la ortopnea. ¿Alguien sabe qué es ortopnea? Ya. Prácticamente la ortopnea vendría siendo una posición que el paciente adopta para aliviar sus síntomas. En este caso, ¿cuál es su síntoma? La disnea, ¿no ve? Ahí está, disnea. Ah, disnea paroxística nocturna va a tener. Ahorita vamos a ver por qué. Tenemos disnea paroxística nocturna. Ya. Ahora, la ortopnea vendría siendo, a ver, en primera, esa va a ser nuestra cama, digamos. Ahí está, nuestra camita. Todos dormimos de esta forma, ¿no ven? En decúbito dorsal, o sea, mirando hacia arriba. O bueno, la mayoría duerme así, ¿no ve? Echadito, mirado hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí?
Eso es lo normal, como una persona duerme normalmente. ¿Qué es lo que pasa en lo que es la ortopnea? Pues prácticamente ahí está, nuestro catre. Esa es su cabecera. Tan, ya listo. En el caso de la ortopnea, la persona no puede dormir echado. Necesita sí o sí dormir sentadito. Ahí está. La persona o nuestro paciente sí o sí necesita dormir sentadito. Ahora, la ortopnea se clasifica igual en grados, ¿ya? ¿Y cómo es que se clasifica? Según el grado de almohadas que use. En este caso, por lo general, al inicio las personas solo usan 2 almohadas, ¿ya? Se ponen 2 almohaditas para echarse. Ese sería nuestro primer grado de ortopnea. Necesita 2 almohadas para poder dormir y descansar sin que, sin que tenga lo que es disnea, ¿ya? Ahora, ahorita te dice disnea paroxística nocturna. Como ya hemos dicho, disnea es la dificultad de aire o prácticamente la falta de aire o la falta de sensación de aire. Así lo definen en semiología a la disnea, ¿ya? Paroxística se refiere que prácticamente en un determinado tiempo o en algún determinado periodo del día, pues esta enfermedad aumenta. O sea, por ejemplo, te dice disnea paroxística nocturna. Entonces, la disnea, pues, los síntomas de la disnea van a aumentar durante la noche, ¿ya? Paroxística significa aumento de los síntomas y signos y síntomas de la enfermedad, ¿ya? Entonces, la disnea aumenta durante la noche. Ahorita vamos a ver por qué. Veremos qué más te dice. También va a presentar lo que es un edema ascendente. Eso ya lo hemos visto harto en renal. Ya presenta un edema ascendente. Ese es edema ascendente prácticamente va a ser de predominio vespertino, o sea, durante el día. También te dice que llega hasta la raíz de los miembros inferiores, por lo que acude ahí está, a centros hospitalarios de alta complejidad del sistema público, donde es internado. Ahora, al examen físico, al examen físico, los médicos encuentran edema en los miembros inferiores. Listo. Como ya sabemos, edema prácticamente vendría siendo la salida de líquidos del espacio, bueno, del lecho vascular hacia lo que es el intersticio. O también podemos definir como la acumulación de líquidos en el intersticio. Ahora un poquito vamos a recordar esto. Mm, Lo normal es aquí, nuestro vaso sanguíneo. ¿Bien? En el vaso sanguíneo tenemos una gran cantidad de proteínas, ¿ya? Las proteínas son las que tienen una presión, o ejercen la presión oncótica, o sea, hacen que el líquido no salga, sino se mantenga dentro de los vasos sanguíneos, ¿no ve? Ahora, cuando hay una poca cantidad de proteínas, la cantidad de proteínas baja, ahí está, pum, empieza a bajar, pues, ¿qué va a pasar con los líquidos? Se van a empezar a salir. ¿Hacia dónde? Hacia el intersticio. Ahí está, el líquido está empezando a salir. Y esto se le conoce como edema. ¿Ya? Es la acumulación de líquido en el intersticio o puede ser prácticamente la salida de líquidos del espacio vascular, como estamos viendo. Ahí está. Ese es el edema. Ahorita nuestro paciente presenta lo que es un edema ascendente. ¿Ya? Ahora, ¿qué más se dice? Acude al centro donde es internado. Al examen físico, los médicos encuentran eso. De nuevo, hay edema en los miembros inferiores. ¿Ya? ¿Qué más presenta? Lo que es un derrame pleural bilateral. Y aquí vemos en esta imagen. Recuerden, los pulmoncitos por lo normal son así, ya son grandecitos. Ahora te dice derrame pleural. Como estamos viendo, toda esta zona está opaca. Entonces significa que hay un infiltrado. Ahora, los infiltrados pueden ser de 3 tipos. Es algo que no les van a preguntar, pero como conocimiento. Ya. Los infiltrados aquí pueden ser de diferentes tipos. Puede ser sólido, puede ser líquido y puede ser gaseoso. ¿Bien? Si es gaseoso, pues puede ser un neumotórax, ¿no ve? Un neumotórax. Si es líquido, puede ser un hidrotórax o prácticamente también puede ser derrame pleural, ¿ya? Si es sólido, pues puede ser cáncer, por ejemplo. O sea, una proliferación cancerígena. Por eso está oscuro. Puede ser por cualquiera de estos 3 tipos. Ahorita vamos a ver. Te dice en este caso que tiene un derrame pleural bilateral. En efecto, entonces nuestro tipo es líquido, de tipo derrame pleural. Por eso está viendo aquí esta opacidad en el pulmoncito. Y te dice también bilateral, eso quiere decir que es en ambos pulmones. Luego, ¿qué dice?
edema en la pared abdominal, tum, ingurgitación, ahí tenemos una ingurgitación yugular de 2 cruces a 45 grados. Como ya vemos en las personas, pues, si le vemos el cuello, pues, este no tiene que estar palpitando, ¿no ven? Si le vemos en el cuello, pues, está normal, pero en ingurgitación yugular vamos a empezar a ver que en la zona del cuello, pues, se va a empezar a notar las palpitaciones. Y prácticamente, digamos, es el músculo esternocleidomastoideo, se divide en 3 tercios igual. El primer tercio vendría siendo una cruz, el segundo tercio vendría siendo 2 cruces, y el tercer tercio, pues, prácticamente vendría siendo 3 cruces. O sea, su ingurgitación yugular en el cuello se le nota. Si dividimos el músculo esternocleidomastoideo, pues prácticamente va a subir así. Pum, se le va a notar el latido. Y se le va a marcar. De nuevo, pum, así. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Ya. Tenemos edema ascendente. ¿Qué más tenemos? Derrame pleural. Ya, derrame pleural voy a poner. Derrame pleural. Luego tenemos también edema en la pared abdominal. Aquí era edema ascendente. ¿En qué parte? En los miembros inferiores. Por si acaso, si no entienden algo, me dicen nomás, chicos, ¿ya? Ahora, en la auscultación cardíaca vamos a encontrar una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Como ya sabemos, aquí está, frecuencia cardíaca, lo normal vendría siendo de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Bien? En este caso, nuestro paciente presenta 115 latidos por minuto. Entonces, ¿cómo está nuestra frecuencia cardíaca? Está elevada. Tenemos un soplo diastólico. Ahorita vamos a ver por qué. En el área de la válvula mitral, ahí está, soplo sistólico en la válvula, en el área aórtica, y tenemos aquí te dice algo característico que es la ausencia de murmullo vesicular. Ahora, cuando ustedes vayan a auscultar lo que son los pulmoncitos, aquí está, ya nuestros pulmoncitos, ¿bien? Una vez que ustedes ausculten el pulmón con el estetoscopio, digamos en cualquiera de los puntos, ahí tan, 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 y a cualquiera de estos puntos, lo que ustedes deben escuchar es el murmullo vesicular, ¿bien? Si escuchan murmullo vesicular, significa que nuestra persona o nuestro paciente está bien, o sea, está todo normal. Sin embargo, si ustedes no escuchan murmullo vesicular, entonces quiere decir que nuestro paciente no está bien, está mal, o sea, es algo patológico. En este caso, ¿qué te dice? En el caso clínico, ausencia de murmullo vesicular, o sea, no hay murmullo vesicular. Entonces tiene algo que lo está obstruyendo. Prácticamente, ¿en dónde te dice? Ausencia de murmullo vesicular, ¿en dónde? En ambas bases pulmonares, ¿ya? Ahí está, en ambas bases pulmonares. Eso quiere decir que en la parte superior sí está escuchando el murmullo vesicular, cosa que está bien, pero en lo que es la zona de abajo o en las bases, como te dice del pulmoncito, ya no se escucha el murmullo vesicular. ¿Y a qué se debe que no se escuche el murmullo vesicular? Pues ya hemos visto, aquí no ve, se debe a lo que hay un infiltrado líquido, en este caso un derrame pleural. O sea, aquí escuchas normal, pero ya en las bases ya no empiezas a escuchar porque hay un infiltrado líquido. ¿Ya? Gracias a este infiltrado líquido no vas a poder escuchar lo que es el murmullo vesicular. Luego, ¿qué más te dice? Hepatomegalia. Esas sus medidas de 2, digo de 4, 2, 2. Ahí están. Hepatomegalia. ¿Verdad? No ponemos aquí. Hepatomegalia. Ya. Del borde costal derecho, dolorosa. Listo. Ahorita vamos a ver sus exámenes complementarios. Axites lo pondremos. Aquí. Exámenes complementarios. ¿Cómo se encuentran sus exámenes complementarios? En primero vamos a obtener al hematocrito. El hematocrito se encuentra en un 40%. A ver, ahora ustedes que ya han pasado sangre o sanguíneo, ¿cómo se encontraría su hematocrito? ¿Aumentado, disminuido o normal? Bueno, si el paciente vive en La Paz, yo creo que está disminuido. Exacto. Creo que sí, sí, al inicio creo que te decía que eres de La Paz. A ver. Ahí está, mira. Don Anselmo, este dice. Anselmo es nombre de una persona de sexo masculino, ¿no ve? De 38 años de edad.
Está natural, residente en la ciudad de La Paz, o sea, si es de la altura, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se encontraría ese hematocrito? Disminuido, ¿no ve? Chun. Porque el hematocrito normal en los varones es del 50 al 60%. No, ¿cómo se dice? Del 58, digo, del 48 al 58%. Ese sería lo normal. Pero en este caso está menos de 48. Vamos a poner aquí lo normal. Normal. Lo normal es del 48 al 58%. ¿Ya? Eso es lo normal. Pero ¿cómo es el hematocrito de nuestro paciente? 40. Entonces, ¿cómo está? Disminuido. Listo. ¿Qué más se dice? Hemoglobina. Ahí tenemos. La hemoglobina. Esta se encuentra en 12,5 gramos decilitro. Bueno, gramos por ciento o gramos decilitro es lo mismo. Aquí gramos por ciento dice. ¿Cómo se encontraría su hemoglobina? Sabiendo que esta es una persona de sexo masculino. Disminuido. Exacto. También se encuentra disminuido. Lo pondremos con rojito. Disminuido. Su hemoglobina se encuentra disminuida, ¿no ve? Porque lo normal en los varones es de 14 a 17. ¿Ya? Gramos decilitro. Luego, ¿qué más te dice? Ya está. Ya hemos visto hematocrito. Ya hemos visto hemoglobina. Su vez, que significa velocidad de eritrosedimentación. Igual ya han hecho con las pipetas, ¿no ve? Su vez está en 25 milímetros. ¿Cómo ven su vez? Aumentado, disminuido, normal. Elevado. Exacto. Su vez se encuentra elevada. Eso quiere decir, bueno, a ver, un recuerdito le vamos a hacer. ¿No ve que han hecho aquí, digamos, en un tubo grande, 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 grande? Han pipeteado, ¿no ve? Con su boca y su dedito incluso han puesto aquí. Ahí está su dedo, ¿no ve? Han puesto ahí y aquí estaba su sangre y han esperado aproximadamente una hora para ver qué pasaba y pasando una hora más o menos han visto que de aquí aproximadamente su sangre ha bajado hasta éxitos, ¿no ven? Y éxitos lo han medido con milímetros. Prácticamente, algo para que se acuerden, a mayor hematocrito, ¿ya? A mayor hematocrito, ahí está, a mayor hematocrito tiene que haber un menor vez, pero a un menor hematocrito tiene que haber un mayor vez. En este caso, su hematocrito, ¿cómo está? Disminuido, ¿no ve? Está bajo. Entonces, ¿cómo tiene que ser su vez? Está alto y listo. Entonces, estaría correlacionado. Pero ojo, esto no es normal, esto es patológico, porque lo normal aproximadamente, porque cada laboratorio tiene su propia medida, aproximadamente es de 10 a 15 milímetros, ¿ya? Eso es lo normal. Aquí lo pondremos. De 10 a 15 milímetros. Eso es lo normal. Pero cuando la vez está aumentada, puede deberse a diferentes factores. Puede ser uno, inflamación, otro, infección, infección, otro puede ser hemorragias. Y miren, inflamación hay. Por ahora, en el caso clínico, no nos dice nada de inflamación. ¿Infección hay? Sí. ¿Y por quién está causado? Por Streptococcus pyogenes, ¿no ve? Su tratamiento, ¿cuál era? La penicilina, ¿no ve? ¿Y hemorragia hay? No. Pero sin embargo, su hematocrito está disminuido. ¿Bien? Su hematocrito está disminuido. Entonces, su vez va a aumentar. Tenemos una infección, como ya hemos visto al inicio, miren. Tiene faringoamigdalitis causados por Streptococcus pyogenes y su tratamiento va a ser la penicilina. O sea, Streptococcus pyogenes está causando faringoamigdalitis. O sea, está dañando lo que vendría siendo nuestro cuerpo. Y gracias a eso, pues nuestra vez va a estar aumentada. ¿Ya? ¿Me captaron hasta ahí o quieren que repita algo? O si tienen alguna duda, pueden prender nomás. Si han entendido, por favor, con un pulgarcito y continuamos. Ya, uno. Ya, continuamos. Ya, luego, continuando, ¿qué más tenemos aquí? Ahí está. ¿Ves de 25 milímetros? Electrocardiograma. Intervalo PR es de 26 segundos. Cosa que esto está un poquito alto. Bueno, está alto, porque lo normal del intervalo PR vendría siendo desde los 12 hasta los 20. ¿Ya? Ahorita no vamos a usar esto. Onda P bimodal, ¿ya? De 18 milímetros de 18 segundos, 0,18 segundos. Eje eléctrico en cero, ¿ya? Radiografía de tórax, toma de su ingreso, muestra crecimiento auricular, ahí está, crecimiento auricular y derrame pleural bilateral. Ahorita vamos a ver todo esto. Ahora, ¿qué dice?
Los médicos tratantes diagnostican. ¿Qué van a diagnosticar? Cardiopatía reumática, o sea, va a tener fiebre reumática, ¿ya? ¿Y qué rayos causa? ¿Quién rayos causa la fiebre reumática? Streptococcus pyogenes es la causante de lo que es la fiebre reumática. O también podemos poner cardiopatía reumática, ¿ya? Fiebre reumática. Entonces, Streptococcus pyogenes causa faringoamigdalitis, causa fiebre reumática. Luego, ¿qué más tenemos? Carditis. ¿Ya? Luego tenemos valvulopatías múltiples, estenosis mitral, insuficiencia aórtica e insuficiencia tricuspide. Luego también tenemos insuficiencia en general. Todo esto se resume en, o sea, tanto los tres como el mitral, la aórtica y lo que vendría siendo la tricuspidia, se van a resumir en insuficiencia cardíaca. Bien, ahorita vamos a ver qué más te dice. Ecografía Doppler. Ahí está, color. Válvula aórtica insuficiente. Válvula mitral con estenosis, grado moderado. Válvula tricuspidia insuficiente. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a anotar éxitos. ¿Bien? Las válvulas aórticas. Ya están ahí. Bien. Las válvulas aórticas. Ahí está la válvula aórtica. Válvula aórtica con insuficiencia. Bien. Luego tenemos la válvula mitral, que va a presentar lo que es la estenosis. Y finalmente la válvula tricuspidia va a presentar igual lo que es una, a ver, danza, insuficiencia. Y ahora un rato lo voy a cerrar esto. Ya. La válvula tricuspidia va a presentar lo que es una insuficiencia. Ahora, ¿qué más te dice? Hay un crecimiento moderado, ahí está, crecimiento moderado de lo que es el ventrículo derecho, aurícula izquierda, ahí está, ventrículo derecho, aurícula izquierda con diámetros aumentados. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo es del 40%. Ya. Ahora, recuerden, como ya hemos visto el ciclo cardíaco aquí, ¿cuánto era el volumen que salía? O sea, el volumen sistólico de eyección era de 70 ml, ¿no ven? Si esto lo volvemos a porcentaje, sería el 60%, ¿bien? ¿Y dónde se quedaría el otro 40%? Aquí, ¿bien? Ahí está. Eso sería el 40%. El 60% es el volumen sistólico de eyección, o sea, la cantidad de sangre, pum, que sale del corazoncito. Sin embargo, la cantidad de sangre que se queda en el corazoncito vendría siendo del 40%, ¿ya? Ahora, aquí te dice fracción de eyección del ventrículo izquierdo es del 40%. Y hemos visto, lo normal es del 60%. Nuestro paciente presenta un 40% de fracción de eyección, entonces estaría disminuido su fracción de eyección. Estamos viendo, ¿no ve? Lo normal es 60 y nuestro paciente presenta un 40%. Aquí lo voy a poner, 40%. Entonces nos indica que su fracción de eyección está disminuida. Ahora, explicaremos qué más te dice aquí. Bueno, ya es lo único que te dice. Ahora, ¿por qué rayos está pasando todo esto? Vámonos. En primera, ya tenemos todos los datos. Ya hemos dicho que tiene disnea, ya sabemos por qué, ya sabemos que tiene faringoamigdalitis que está causado por quién. Streptococcus pyogenes, ¿no ve? Que también va a causar fiebre reumática. La fiebre reumática se va a encargar de dañar a las válvulas, principalmente a la válvula aórtica y a la válvula mitral. A esos dos se encarga de dañar principalmente, ¿bien? Entonces, ¿cómo están estas válvulas? Dañadas. Mira, una válvula es insuficiente, esta está estenosada y esta está insuficiente. Luego, ¿qué más te dice aquí? Tenemos disnea, listo. Tenemos artralgia, aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura está causado por esto, por Streptococcus pyogenes. Obviamente, tienes un patógeno dentro de tu cuerpo, entonces, ¿quiénes van a entrar? Bueno, en acción aquí tus glóbulos blancos. Los glóbulos blancos van a tratar de defenderte. Luego, tenemos ortopnea. La ortopnea ya hemos visto que es la posición en la cual el paciente adopta a la hora de, bueno, en este caso, lo adopta de noche, ¿ya? Porque en la noche es donde tú duermes. Ahí está, una luna, vamos a dibujar aquí, ¿ya? Ahí está. Eso lo vas a adoptar
de noche. Y de noche ya no vas a poder dormir así, que es lo normal. Vas a tener que dormir, bueno, nuestro paciente va a tener que dormir así, porque esta posición es la que te ayuda a respirar, aliviando lo que es la disnea. Y la disnea, ¿qué te dice? Disnea paroxística nocturna. O sea que esta disnea ocurre durante la noche. Luego, tenemos edema ascendente en los miembros inferiores. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a hacer otro dibujito aquí. Ya, chicos, ¿cuál es el agua corporal total? Es igual por el examen que ya han dado, ¿se recuerdan? En porcentaje. 60. Exacto, es del 60%, ¿no ve? En el caso de los varones. En el caso de las mujeres es del 50%. Y ahí está mi dibujo feo. Ahora, como ya sabemos, una persona está compuesta aproximadamente del 60% de agua. ¿Bien? El 60% del cuerpo es agua. Ahora, ya, ahora vamos a esquematizar un poquito diferente. Ya, ya está. Perdonen mi dibujito. Ya. Ahora, es lo normal, obviamente está distribuido durante todo el cuerpo, ¿no? O bueno, en todo el cuerpo. Ahora, como te dice, edema ascendente desde los miembros inferiores, pues prácticamente como una persona tiene edema, significa que tiene una gran cantidad de agua. En este caso, ¿cómo va a estar el agua de su cuerpo? Pues ahí. O sea, todo el agua que tiene su cuerpo, más que todo, está en los miembros inferiores. Y esto ya lo han visto en un caso de renal, ¿no ve? Donde el pie, digamos que esto es lo normal. Con una persona con edema, pues va a estar hinchado, digamos. Va a estar así. Ahí su pie. O sea, eso sería con edema. Esto sería lo normal. Entonces, nuestro paciente tiene edema en los miembros inferiores. Todo el agua, por gravedad, o sea, la gravedad no ve, siempre te lleva hacia abajo. Por gravedad, el agua lo está empujando hacia abajo, haciendo que todo el líquido se encuentre en los miembros inferiores. ¿Ya? A ver, vamos a poner aquí. Ahí está. Edema en miembros inferiores, a ver qué sale. Ahí están. Esto ya lo han visto en su guía, ¿no ve? De renal, que como están viendo es un pie hinchado. Y lo que están viendo ahorita es el signo de Godet, prácticamente que con el dedito lo presiona. Y como ven a este lado en la imagen izquierda, o sea, donde ya no está el dedo, pues se ve un huequito, ¿no ve? Eso significa que la persona está con edema, su pie está con una gran cantidad de líquido. Ahora, ahí tenemos el edema. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Ya listo, ya hemos explicado la ortopnea. Ahorita vamos a ver con el edema ascendente. También va a presentar lo que es un derrame pleural. ¿A qué se debe esto? A ver, ¿a qué se debe lo que es la disnea paroxística nocturna y a qué se debe este derrame pleural? Bueno, eso es ahorita una persona durante el día, ¿no ve? Durante el día una persona está caminando, hace sus actividades físicas y todo, pero es lo que pasa en la noche. Como ya hemos visto, una persona necesita ¿qué? Dormir. Entonces, como necesita dormir, pues obviamente se echa. Y entonces, ¿dónde va el agua? Pues todo el agua que se encontraba en sus miembros inferiores va a empezar a retornar. Porque recuerden, las venas tienen una función, ¿no ven? Las venas, su función vendría siendo de retorno. O sea, hacen que la sangre que vaya de lo más distal hacia lo más central, ¿no ve? En este caso, lo más distal que tendríamos cuando estamos parados vendría siendo nuestros miembros inferiores. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Pum, va a empezar a retornar todo el agua hasta llegar a Oxitos. ¿Y dónde tiene que llegar todo el líquido? O prácticamente toda la sangre, ¿dónde tiene que llegar? Hacia nuestro corazoncito, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden, esa sería la anatomía normal del corazón. Le llega al corazón la sangre ¿por dónde? Por las venas cavas, ¿no ve? Ahí está. Sas. Venas cavas, tanto la vena cava superior como la vena cava inferior. Le empieza a llegar la sangre. Y pum, como es una gran cantidad de sangre, incluso de líquidos que le está llegando al corazón, porque estamos viendo, ¿no ve? La gran cantidad de sangre y líquidos que le está llegando al corazón es mucha. O sea, pum, llega al corazoncito y del corazoncito ¿a dónde tiene que ir? Hacia los pulmones, ¿no ve? Ahí está. Tenemos el corazoncito, ahí tenemos los pulmones. Y al de los pulmones vamos a hacer un zoom. Ahí, tum. Vamos a agarrar un pedacito y como ya sabemos por histología, tenemos la unidad anatómica y funcional de lo que son los pulmones, que vendría siendo los alveolos, ¿no ve? ¿Y cuál es la función de los alveolos? Pues el intercambio gaseoso. O sea,
Vienen aquí los capilares, chum, sale lo que es el dióxido de carbono y entra lo que es el oxígeno, ¿no ve? Y una vez que hay este intercambio gaseoso, pues pum, retorna toda la sangre mediante las venas pulmonares. ¿Hacia dónde retorna? Hacia la aurícula izquierda. Ahí está. Vamos a hacerlo con negrito las flechas. Pum, llega la sangre aquí, del ventrículo se va a lo que es la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar pasa a los pulmones, donde llega hasta los capilares pulmonares, se hace un intercambio gaseoso, el dióxido de carbono sale, y lo contrario pasa con el oxígeno tiene que ingresar, ingresa el oxígeno, y ya tenemos aquí sangre oxigenada, ¿no ven? ¿Y qué va a pasar con esta sangre oxigenada? Tiene que venir hacia los ventrículos, y de los ventrículos tiene que salir ¿hacia dónde? Hacia la, bueno, tiene que salir por la aorta hacia la circulación sistémica. Y de la circulación sistémica, pues prácticamente va a los tejidos, a los órganos y hace el otro intercambio gaseoso, ¿no? Que prácticamente recoge, bueno, le da el oxígeno que estábamos transportando aquí, le da el oxígeno y sin embargo carga los desechos, como ser el CO2 o dióxido de carbono. Y esa sangre tiene que retornar a dónde? Por las venas tiene que retornar hacia la aurícula derecha, ¿ya? Ahí está. Y ahí llega. Ahora, una vez que hemos entendido esto, pues obviamente ya también sabemos que hay válvulas, ¿sabes? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta con esto? Como le está llegando una gran cantidad de sangre al corazoncito, o sea, una gran cantidad, pum, desde los miembros inferiores le está llegando al corazón, es una sobrecarga. Toda esa sobrecarga está mandando del corazoncito derecho, está mandando ¿hacia dónde? Hacia la arteria pulmonar y pum, para hacer intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta aquí? ¿Qué es lo que debemos ver? En primera, lo que son las válvulas. Aquí tenemos las válvulas, ¿no ve? La aórtica, la mitral y la tricuspidia. Todas estas válvulas, las tres, tienen una función importante, que es evitar el retroceso, ¿ya? O el retorno. O sea, como ya hemos visto, tanto la válvula tricuspidia como la mitral, aquí estamos viendo, a ver, en este corazoncito, hemos visto, ¿no ve? Se cierran y prácticamente aquí, mira, las válvulas aórticas evitan que la sangre retorne y por ende solamente tiene que ir hacia este lado. Y también, como ya hemos visto aquí, ¿dónde está? Aquí, igual, ya hemos visto, ¿no ve? Las válvulas auriculoventriculares evitan que la sangre vaya o retorne de nuevo a la aurícula, ¿ya? Así que entonces, ¿cómo ver la sangre? Choca aquí y pum, tiene que ir, o bueno, tiene que salir por la aorta. Ahora, en este caso clínico, vamos a dibujar nuestro corazón bien grandecito. Aquí. Ahí tenemos nuestro corazón, ¿ya? En este corazón, pues prácticamente lo que estamos viendo es primero que te dice, una insuficiencia aórtica. Luego tenemos una insuficiencia mitral, bueno, una estenosis mitral. Ahora, vamos a dibujar primero la válvula mitral o tricuspidia, ¿ya? La válvula mitral, ahí está. Aquí tenemos la mitral. La mitral, hemos dicho que estaba presentando una estenosis, ¿ya? Presentaba una estenosis. ¿Qué quiere decir estenosis? Que prácticamente la válvula no se puede abrir bien, ¿ya? No se puede abrir bien. O sea, lo normal es de las válvulas, ¿no ve? Ahí está, cerradita las válvulas y luego vamos a dividir. Pum, eso es lo normal. Luego, una vez que estamos aquí, lo normal también sería que estas válvulas se abran, ¿no ve? Y toda la sangre empiece a pasar. Pero cuando te dice una estenosis, en una estenosis, pues, digamos, un ladito nomás se abre, o uno de los dos, puede ser tanto la parte izquierda o derecha, digamos, se abre y la otra no. Ahora, en este caso, si una parte se abre, ¿cómo pasa la sangre? Llega la sangre, no puede pasar por aquí, entonces viene por aquí, ¿ya? Eso sería en el caso de una estenosis. Lo normal es así, pero una estenosis, pues, esa está cerrada, digamos, la mitad y la otra está abierta, entonces la sangre, pum, viene y así, ¿ya? A eso se refiere con estenosis, que no se puede abrir bien, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra válvula? Pues prácticamente al estar estenosada, ahí está, al estar estenosada, pues solo un ladito, digamos, abre. En este caso, esta de aquí no se va a abrir. ¿Qué va a pasar con la sangre? Viene por aquí, choca y pum, viene a este lado. Ahora, ¿qué va a pasar con toda la sangre que tenemos nosotros aquí? Poco a poco se va a acumular, porque recuerda que
tiene que haber un periodo también de contracción ventricular. O sea, los ventrículos no te van a esperar, no ve que toda la sangre pase, sino es que también tienen que ejercer su función, contrayéndose. Entonces, llega un periodo en el que chum, se cierra esta valvulita. Bueno, va a tratar de cerrar. Bueno, se cierra. Ahí está. Lo dibujamos así. Ya se va a cerrar. Ahí está. Se cierra. ¿Y qué pasa con esto? La válvula aórtica se abre, ¿no ve? O mediante la contracción de los ventrículos. Y pum, la sangre tiene que pasar hacia este lado. Pero ojo, como está pasando tantas veces esto, una parte se queda, de nuevo, se vuelve a abrir en la siguiente contracción o en el siguiente latido cardíaco, se vuelve a abrir, la sangre se empieza a acumular. No todo está pasando aquí. O sea, de toda la sangre que debería haber pasado aquí, algunas se están empezando a acumular. Y se empieza a acumular, 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 y se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, tanto que el ventrículo, como un mecanismo de adaptación, pues, ¿qué hace? Este se va a empezar a dilatar. Uy, se empieza a dilatar, o sea, se hace mucho más grande, ¿bien? Para poder aguantar lo que vendría siendo esta sangre que se está quedando aquí, ¿ya? Pero ese es un primer mecanismo de defensa que tiene lo que son las aurículas. Ahora, ¿qué más está pasando con estas aurículas? Pues prácticamente ya no pueden, o sea, como cada latido sigue así, obviamente eso es durante años, sigue así. A ver, lo voy a borrar esta parte, y pum, que hemos dicho que le llegaban a lo que son bueno, la aurícula izquierda, pues hemos dicho que es las venas pulmonares, ¿no ve? Las venas pulmonares le llegan a la aurícula izquierda. Entonces, llega un punto en donde la sangre, lo normal es que vayan hacia este lado, ¿no ve? Eso es lo normal, que la sangre llegue, como ya hemos visto aquí, ¿no ve? ¿Dónde está nuestro esquema? Aquí está. Eso es lo normal, ¿no ve? Que la sangre vaya en este sentido. Ahí está, ¿ve? Pero como hay una estenosis mitral, pues la sangre no va a venir en ese sentido. La sangre va a empezar o sea, va a empezar a volver, va a haber un retorno. La sangre va a estar aquí, empieza a retornar. Ahí, retorna, está retornando, está retornando, está retornando y está retornando. Ahora, ¿qué hemos dicho que pasaba aquí? Teníamos nuestro poderoso alveolo, ¿no ve? ¡Sas! Ahí está nuestro alveolo. Ya, ese es nuestro alveolo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar aquí? Pues prácticamente el intercambio gaseoso. Pero recordate, ahí tenemos una parte que está retornando de la sangre. Está retornando, retornando, retornando. Ahora, ¿qué es lo normal, hemos dicho aquí? En lo que vendría siendo lo fisiológico. Lo vamos a dibujar aquí. ¡Zas! Ya, lo normal, hemos dicho que era que la sangre venga del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar venga, haga intercambio gaseoso, sale CO2, entra lo que es el oxígeno y pum, viene este lado, ¿no ve? Eso es lo normal. Pero al haber un retorno, recordate, el corazón derecho, o sea, específicamente el ventrículo derecho, está mandando sangre. Y está mandando sangre y está mandando sangre. O sea, hay una fuerza que está mandando hacia este lado y hay otra fuerza que está mandando hacia este lado. En resumen, hay una gran cantidad de sangre que está llegando a los capilares. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? En primera, la sangre va a empezar a salir. Y empieza a salir ¿hacia dónde? Hacia lo que ya hemos dicho, ¿no ve? Hacia el intersticio, ¿ya? Aquí vamos a hacer un pequeño esquema. Ahí está, eso es lo normal. Ahí tan, nuestros capilares y nuestro alveolo. Lo normal, aquí es el intersticio. Todo eso es el intersticio, ¿ya? Pero en lo patológico, ¿ya? En lo patológico, aquí tenemos nuestro alveolo y aquí tenemos nuestro vaso sanguíneo. O sea, está saliendo tanto líquido al intersticio que prácticamente el oxígeno, aquí, aquí está el oxígeno, ¿no ve? El oxígeno viene y como dice, uy, no puedo pasar una parte, pum, se va. O sea, el oxígeno ya no puede hacer intercambio gaseoso. O si lo hace, es débilmente, ¿ya? Muy poca cantidad pasa a lo que es al capilar. Pero por lo general ya no puede hacer intercambio gaseoso, ¿ya? En lo normal, pues viene, tum, el oxígeno viene, pum, pasa, hace intercambio gaseoso, llega aquí. Y el CO2, pues, lo contrario, pum, pasa y sale, ¿ya? Pero aquí ya no. Entonces el CO2, pues, bueno, viene y pum, empieza a pasar. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Como está ocurriendo esto, la gran cantidad de líquido que hay en el intersticio se empieza a acumular, y al final, pues ya no puede haber intercambio gaseoso. Y si no hay intercambio gaseoso, o sea, el oxígeno como no está ingresando,
pues prácticamente te está faltando oxígeno, ¿no ve? Que es lo que causa lo que es la disnea. Ahí está. Entonces ya sabemos por qué hay disnea. Luego estamos viendo disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna se debe a que durante la noche, pues tú duermes así, ya echadito. Entonces el agua está empezando a pasar. ¿Hacia dónde? Hacia tu corazoncito. Y una vez que está, como el corazoncito está mal, pues prácticamente, ahí está, pum, está retornando, 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 sale al del intersticio, ocurre lo que es el edema. ¿Bien? Entonces la persona ya no puede respirar porque ya no hay intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Pasar de un estado normal a una posición de ortopnea. O sea, necesita sentarse. ¿Por qué? Porque cuando la personita ya está sentada, ya está sentadita, ya, bien, bien feo, ya. Ya, cuando nuestro paciente, ahí está sentado, ¿dónde va a empezar a caer el agua? Aquí, ¿no ven? O todo el líquido, ¿dónde va a empezar a bajar? Hacia los miembros inferiores o hacia la parte más inferior de nuestro cuerpo. ¿Y dónde están nuestros pulmoncitos? Axitos, ¿no ven? Ahí están nuestros dos pulmoncitos. ¿Nuestros dos pulmoncitos van a poder hacer intercambio gaseoso? Sí, es por eso que la persona o nuestro paciente duerme en esta posición. Porque en aquí recién puede hacer el intercambio gaseoso. ¿Bien? Y ojo, ya hemos dicho, ¿no ve? Dice paroxística conductora, entonces, ¿por qué pasa? Por la posición en la que está durmiendo. Tenemos un edema ascendente de los miembros inferiores, y hemos visto, ¿no ve? Pum, edema ascendente es porque está empezando a ascender del cuerpo, ¿no ve? ¿Hacia dónde? Hacia el corazoncito. Derrame pleural. Esta de aquí, esta extravasación de líquidos hacia el intersticio se le conoce como el derrame pleural. ¿Bien? Listo. Tenemos edema en la pared abdominal y hepatomegalia. Allá, continuando. Este mecanismo no para aquí. Recordad, también tiene una. Aquí estaba. A nivel de la aorta presentaba una insuficiencia. Insuficiencia es que no puede cerrar bien lo que es la válvula aórtica. Entonces, la válvula aórtica, digamos, lo normal es que se abra, ¿no ve? Se abra y luego, pum, sale la sangre y vuelve a retornar. Una vez que retorna, ¿cómo tiene que estar esa válvula? Cerrada, ¿no ve? Y pum, la sangre directamente ya va hacia un solo sentido, como ya hemos visto aquí en el ciclo cardíaco, ¿no ve? Aquí estamos, aquí está, la válvula cerrada, ¿no ve? Así que la sangre solamente tiene que ir a un solo sentido. Pero como tiene insuficiencia, en este caso tiene insuficiencia aórtica a nivel, ahí está, vamos a poner aorta, válvula aórtica. A nivel de la válvula aórtica presenta insuficiencia. Insuficiencia quiere decir que no se cierra bien, ¿ya? Así en palabras simples, ¿ya? No se cierra bien. Entonces, ¿qué va a pasar con esta válvula? Pues prácticamente viene la sangre, sale y vuelve a ingresar. O sea, un tanto, vuelve a ingresar. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues lo mismo. Empieza a acumularse sangre, empieza a acumularse sangre, empieza a acumularse sangre, sangre, y llega un punto donde el corazón pues tiene una gran cantidad de volumen y por los mecanismos de Frank Starling, pues este se empieza a hipertrofiar. ¿Para qué? Para tratar de mandar mayor cantidad de sangre, porque el corazón no sabe que hay una falla aquí, solamente sabe que le falta mandar sangre a los tejidos. Entonces, ¿qué hace? Se hipertrofia, se agranda, se vuelve más musculoso. ¿Para qué? Para que con la mayor cantidad de fuerza que tenga, ¡pum!, mandar más sangre. Pero como hay una estenosis, toda la cantidad de sangre que está mandando, una parte está retornando. Obviamente una parte está saliendo, ¿no? Como ya hemos dicho, ¿cuánto sale? 70 ml, que es lo normal que sale. Pero ahora imagínate, como es un estado patológico, digamos que sale 50 ml, hoy sale 40 ml, digamos, ¿no ve? Sale 40 ml y lo que está retornando vendría siendo unos 30 ml. Y recordate que el volumen telesistólico era 50 ml. O sea, total aquí, de estos 30 ml más estos 50 ml, se están acumulando, ¿no ve? O sea, ya tenemos aquí 80 ml, ¿no ve? Ahí está, si se acuerdan del diagrama de Wiggers, pues aquí tenemos, ¿no ve? De los 120 ml que tenemos total, 70 salen y si, ahí está, 70 salen y 50 se quedan como el volumen telesistólico. Ahora, en este caso, como hay una insuficiencia, pues de esos 70 ml, un ejemplo te estoy dando nomás, ¿bien? 40 ml están saliendo, ¿bien? Y están quedándose 30, un ejemplo nomás, porque no te dice cuánto está saliendo ni cuánto está quedándose. Ahora, una vez que es, no, sí te dice, pues es de un, ¿cuánto te dice? Que es de un 40%, ¿no ve? Cierto, mira, es un 40%, ¿bien?
Así que van a sacar el 40%. Ya, como ya hemos dicho, lo normal es que salga un 60%, ¿no ves? Pero aquí se está quedando un 40%. Entonces sí te dice valores. A ver, vamos a calcular. Mm, ¿Dónde está la calculadora? Ahí está. Si 70 ml es un 100%, el, a ver, si es de 70 ml es un 60%, el 40% ¿cuánto sería? Ahí está, 34. Entonces aquí te dice que 34 ml están saliendo, ¿no ves? Y todo el resto, o sea, lo que les resta aquí, se está quedando, ¿ya? Esa cantidad de X que no sale se está empezando a quedar. O sea, esto más esto se está empezando a acumular, haciendo que haya una mayor cantidad de volumen dentro del ventrículo. Y hemos dicho, el volumen se hipertrofia lo que es el ventrículo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues fácil, tiene que empezar a acumular, bueno, se empieza a acumular, se empieza a acumular, se acumula, ¿y qué va a pasar con esto? Va a empezar a haber un reflujo. ¿De dónde? Desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Y lo mismo, aquí hay gran cantidad de sangre, como estamos viendo. Entonces va a seguir aumentando este mecanismo, aumenta el mecanismo, aumenta el mecanismo, aumenta el edema, o bueno, prácticamente el derrame pleural, y listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo normal ya hemos dicho que es esto, pero lo que tiene nuestro paciente, pues prácticamente es un retorno. O sea, sigue habiendo este mecanismo, como es de años, pues prácticamente todo esto está retrocediendo. Retrocede, 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 retrocede. Obviamente, recordate, la sangre de las aurículas está llegando hacia los ventrículos, ¿no ven? En este caso de la aurícula derecha está llegando al ventrículo derecho, ¿ya? Ahí está. La sangre está llegando, pero ojo, también hay sangre que está viniendo de este lado. O sea, la gran cantidad de sangre en el ventrículo derecho está siendo demasiado. Entonces, ¿qué va a pasar con el ventrículo derecho? Se va a empezar a, igual, hipertrofiar. ¿Para qué? Para mandar esa gran cantidad de sangre. ¿Hacia dónde? Hacia lo que es la arteria pulmonar. Pero, sin embargo, también te dice que tiene la válvula tricuspidia insuficiente, ¿bien? ¿Bien? La válvula tricuspidia presenta insuficiencia. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que era insuficiencia que prácticamente no se puede cerrar bien. Entonces, ¿qué va a pasar con la válvula tricuspidia? Pues está aquí. Chum. Ahí. Bien. Ahí está nuestra válvula tricuspidia. Y esta válvula tricuspidia no se puede cerrar bien. Entonces, todo el momento va a estar casi abierta. Entonces, eso quiere decir que cuando nuestro corazoncito se empieza a contraer, bueno, nuestro ventrículo se empieza a contraer igual, pues esta sangre, pues debería ir aquí, ¿no ve? Que es lo normal. Pero como está insuficiente la válvula tricuspidia, o sea, no se cierra bien, pues también va a empezar a haber un retorno hacia el dónde, hacia la aurícula derecha. Entonces la sangre va a empezar a acumularse. Lo mismo que en la izquierda, empieza a acumularse porque también recordate que le está llegando todo el tiempo, le está llegando sangre. ¿A dónde? A la aurícula derecha. ¿Bien? Entonces, pum, se empieza a acumular gran cantidad de sangre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con el ventrículo? Como mecanismo de compensación, se va a agrandar, ¿ya? Va a aumentar su tamaño. Pero esto tampoco es suficiente, o sea, porque todo el momento, en cada latido está pasando esto. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? Listo. Y hay una insuficiencia cardíaca. En primera ya hemos visto una insuficiencia cardíaca derecha. Ahora tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Pues prácticamente retorna, ¿ya? Retorna, retorna, retorna. ¿Y por dónde tiene que retornar? Por las venas cavas. Y bueno, por las venas cavas, tanto superior como inferior. Y recordate, lo normal, hemos dicho, ¿no ve? Que, bueno, aquí nuestro paciente presenta qué cosa? Ingurgitación yugular. Yugular, ¿no ve? ¿Dónde está? Creo que no he anotado. Ya, ya hemos dicho, ¿no ve? Presenta ingurgitación yugular, o sea, en el cuello, ya hemos dicho, ¿no ve? Dividimos aquí el músculo esternocleidomastoideo, ¿no ve? En tres, ¿no ve? Y pum, aquí estaría nuestro corazoncito. Por la vena cava superior, aquí tenemos ya tenemos la vena cava superior, ¿no ve? Y pum, ya tenemos otras arterias, disposición arterial. Pues prácticamente este reflujo va a hacer que suba y es por eso que se va a empezar a notar la ingurgitación yugular, ¿ya? Es por eso que tiene ingurgitación yugular, porque también la sangre está saliendo por la vena cava superior, o bueno, está retornando por la vena cava superior, está saliendo, ¿ya? Luego, ¿qué pasa con lo que es la vena cava inferior? Tenemos aquí, pam, pam, ya, vamos a borrar esto.
tenemos a lo que es la vena cava inferior, ¿no ve? Ahora, ¿qué va a pasar con esta vena cava inferior? Pues viene, hay un retorno, y como ya sabemos aquí, se encuentra un órgano muy grande y muy importante, que es nuestro hígado, ¿no ve? Ahí está. Tenemos nuestro hígado. Hay un retorno, la sangre sigue pasando de aquí, sigue aquí, ahí está retrocediendo, pero ojo, también recordate que hay sangre que está viniendo, porque esa es la función de las válvulas, bueno, de las venas, ¿no ve? Que haya un retorno hacia el corazón, pero de aquí no, está viendo un retroceso desde el corazón hacia afuera. Entonces hay un choque que sube y hay un choque que baja, ¿ya? Ahora, entonces, el hígado aquí prácticamente va a tratar de compensar esto. Como ya sabemos, la vena cava pues se conecta con el hígado mediante las venas, lo que son hepáticas. Y pum, entonces el hígado va a empezar a agrandarse, ¿ya? Se va a empezar a hipertrofiar igual. Bueno, se empieza a agrandar, aumenta su volumen. Y eso es lo que te dice aquí en la guía, que empieza a haber una hepatomegalia, ¿no ve? Y te dice cuántos centímetros aumenta a cada lado. Ahora, el hígado como mecanismo de compensación, pues listo, se agranda. Entonces tiene hepatomegalia, ¿ya? Hepatomegalia. Ahora, el hígado, recordate que tiene también una gran cantidad de, bueno, una vena que, muy importante, que vendría siendo la vena porta, ¿no ve? Y la vena porta, pues prácticamente está conformada por diferentes venas, ¿no ve? La vena esplénica, y aquí está la mesentérica superior, mesentérica inferior. Aquí está la mesentérica superior. La mesentérica superior, ¿a dónde va? Hacia el tubo digestivo, ¿no ve? Exacto. Específicamente los intestinos, ¿ya? Ahí está, un esquivita rapidito. Nuestro tubo digestivo, ya. Entonces, si hay lo que vendría siendo, si las venas están en el tubo digestivo, entonces la persona va a poder absorber nutrientes. No, porque estas están con una gran cantidad de líquidos. Porque recordate, viene aquí, está viendo un retroceso, pum, pum, llega al hígado, en el hígado igual, está tratando de compensar, no puede, falla este mecanismo, entonces está retrocediendo. Retrocede y pum. Entonces el intestino tampoco puede ya absorber nutrientes. Ya no, o sea, lo normal es que reabsorbe, pero ahora, bueno, que absorba, dirá. Pero ahora, como hay este daño, pues ya no. O sea, no puede absorber nutrientes y todos los nutrientes van a ir a las heces. Entonces, la persona va a presentar pérdida de peso. Y bueno, pues eso es todo, ¿no? Lo que estamos viendo, ya hemos visto, ¿no? La hepatomegalia, está. Lo que es edema. El edema del aparato abdominal prácticamente es igual, lo mismo. Aquí tenemos igual bueno, las venas que están en el intestino y van a empezar a, ¿cómo se dice? Salir igual el líquido, va a presentar edema a nivel intestinal en el abdomen y va a presentar lo que es la ascitis. Y eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna duda. Eso ya es todo el caso clínico. Siguen ahí. Ya. Sí, Brian, gracias. No, bueno, por mi parte no tengo dudas. Por los demás, bueno, creo que tampoco. Más bien, gracias por Ya, ayudarnos. No sé si nos podrías pasar tus apuntes, porfa, lo que hiciste en la pizarra, porfa. ya. Les voy a pasar a ver a dos personas, les voy a pasar. Uno es a Yasmin y el otro es a Rosely. Así que les piden a ellos, sí, por favor. Ya, Ok, gracias, Brian. nos vemos, Sí, chicos. muchas Eso sería todo. gracias, Brian. Nos vemos. Está bien. No se preocupen, chicos. Ya. Chao, chao, se cuidan. Nos vemos. Chao, Brian. Chao, chao.